Con respecto a la hermenéutica y los principios generales que aplican a todos los géneros literarios, estamos considerando 4 aspectos. En otras palabras, vamos a considerar 4 aspectos de la hermenéutica, 4 formas, o mejor, 4 fundamentos para hacer una buena hermenéutica. El primero de ellos es la gramática, el segundo es el contexto, el tercero es el género literario, pero que realmente corresponde a la gramática, solo que amerita tratarlo como un capítulo aparte. Y en cuarto lugar, la teología. Dijimos entonces que la hermenéutica bíblica es una hermenéutica gramatical, histórica y teológica. Ya entonces hablamos de la parte gramatical. Lo que dijimos es, comenzamos por unidades menores las palabras y vamos ampliando esas unidades hasta llegar al contexto más amplio que es el libro en cuestión. Vamos a considerar ahora en segundo lugar el contexto. La norma hermenéutica aquí es investigue el contexto. Eso tiene que ver con todos los asuntos, circunstancias que rodearon la producción del texto. Y se refiere básicamente al contexto histórico del pasaje y todas sus connotaciones. Entendemos aquí que la Biblia es producción literaria. Entendemos aquí que la Biblia es producto de unos hombres que Dios utilizó para escribirla. Y por lo tanto, alrededor de esa producción de textos, alrededor de la escritura de esos textos sagrados, hubo ciertas circunstancias que son fundamentales para entender el mensaje. Entonces vamos a mirar varias de ellas. La primera de ellas es el autor, es decir, vamos a considerar en primera instancia cómo las circunstancias que estaban alrededor del autor nos ayudan a interpretar correctamente los textos. Cuando un autor bíblico escribió un libro, no lo hizo con algunas ideas en su mente y también influenciado por el medio ambiente que lo rodeaba. O sea, no fue que Dios les dictó la palabra. No creemos en una inspiración de dictado, sino en una inspiración orgánica. Fue Dios colocando sus pensamientos en la mente de ellos y ellos articulándola de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a la manera como ellos concebían las cosas y de acuerdo al lenguaje y la manera de entender de su época. Y eso es muy evidente cuando usted lee la Biblia. Creo que es uno de los aspectos que más fácil resaltan cuando uno lee la Biblia, esa variedad de maneras de expresión. No es lo mismo leer a un Pablo que leer a un Pedro, ¿cierto? No es lo mismo leer los libros que Moisés escribió que leer al profeta Jeremías. Eso es una cuestión que salta a la vista. Ahora, los mismos escritores bíblicos, dentro de sus libros, reconocen cómo ciertos factores los influenciaron a escribir y a la hora de escribir. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, Pablo da un dato interesante con respecto a la escritura de esa carta. Dice allá, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es lo que Pablo reconoce en ese texto? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo en ese texto? Lo que dice, lo que implica es que él escribió la carta con el propósito de corregir varios asuntos que estaban mal en la iglesia de Corintios, que habían sido informados por unos hermanos que él le llama los de Cloé. Ahí Pablo está reconociendo que el origen de esa carta, por lo menos parte de esa carta, el origen está en esos informes que recibió. O sea que la carta a los Corintios es la respuesta a esos informes. Eso entonces nos pone al tanto de que esta carta a los Corintios responde a ciertos propósitos particulares. Cuando leemos los evangelios, por ejemplo, en Juan capítulo 22 al final, capítulo 24, el apóstol Juan reconoce que él hizo un trabajo para escribir eso, que él escribió solo ciertos asuntos acerca de la vida de Jesucristo con el propósito de que pudiéramos creer en él. Lucas en su capítulo 1 nos dice que él investigó los hechos cuidadosamente para contarle la historia a Teófilo. Y así podríamos ir por libro, notando cómo entonces los mismos escritores bíblicos reconocen que sus escritos fueron producto de ciertas circunstancias particulares. Así que, volviendo al caso de Corinto, cuando vamos capítulo por capítulo en esa epístola, entonces
vamos a notar cómo el apóstol está corrigiendo malas conductas, capítulo 1 al capítulo 10, y malas prácticas al interior de la iglesia, capítulo 12 al capítulo 16. Toda la epístola es para corregir, para arreglar cosas que estaban mal allá. Ahora, ese entendimiento es fundamental a la hora de interpretar la carta, pero por ejemplo, para que veamos la relevancia, cuando nos acercamos al capítulo 14 de la epístola a los Corintios, cuando Pablo habla acerca del don de lenguas y habla de la regulación de ese don al interior de la iglesia, el entendimiento de que esa epístola fue escrita para corregir errores nos va a ayudar mucho a interpretar correctamente ese capítulo 14. Pero quiero enfocarme específicamente en un versículo, en el capítulo 12, versículo 31. Capítulo 12, versículo 31. Pablo escribe la epístola a los Corintios con el propósito de corregir. Ahora, note ese versículo allí en un lugar crucial, en un lugar central en la epístola a los Corintios. Alguien que me ayude con la lectura, por favor, ahí en Reina Valera 60. Capítulo 12, versículo 31, primero a los Corintios. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien, gracias. Lo primero que quiero que noten es que ese versículo debería ser parte del capítulo siguiente. Es decir, ¿cuál es el camino más excelente que Pablo quiere mostrar? Si yo hablase en lenguas humanas, no tengo amor, bueno, empieza eso, ¿cierto? O sea, ese versículo, si no, por lo menos, si no debiera ser parte del capítulo 13, debería estar claro que es un puente para lo que él empieza a hablar en el capítulo 13. Algunas versiones, traducciones de algunos comentaristas dicen que debería partirse a la mitad y dejar la parte que dice usted procurar los dones mejores, dejarlo como parte del capítulo 12 y dejar la parte que dice yo les muestro un camino más excelente, dejarla como al comienzo del capítulo 13, pero eso rompe la unidad del versículo, no es correcto. Pero mi punto al que quiero llegar es este: ¿cómo es posible que Pablo les diga en el versículo 31 que procuren los dones mejores si en todo el capítulo 12 les dijo que no hay un don que sea más importante en la iglesia que otro? Eso nos dijo en el capítulo 12. Veamos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y esto lo está hablando del uso de los dones dentro de la iglesia. Al principio del capítulo 12 describió los dones. Y en el versículo 15 dice, si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si no nota cuál es la argumentación de Pablo en el capítulo 12, el argumento de Pablo en el capítulo 12 es todos los dones son necesarios en la iglesia de Cristo. Y no hay don más importante en la iglesia de Cristo. Los corintios pensaban que sí. Igual que hoy en día en la iglesia más moderna. Hay ciertos dones que dan mayor presencia, que son más evidentes, entonces la gente busca esos dones. Eso sucedía en la iglesia de los Corintios. Nadie quiere esos dones que se ejecutan allá en la sombra. Todos quieren los dones públicos, ¿cierto? Ahora, ¿no les parece extraño entonces que en el capítulo 12, versículo 31, Pablo le diga, procuren los dones mejores? Bueno, ¿cuáles son los dones mejores? Por el 28, tal vez. Por el 28, tal vez. El versículo 28. Sí, léelo, por favor. Dice, y a unos, bueno, desde el 7. Sí. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, Sí. maestros, Sí, claro. Pero coloca en primer lugar a los apóstoles. Y está hablando a la iglesia. ¿Sí? Ahora, mi punto es este. El verbo en cuestión ahí es el verbo silo, que está conjugado ahí como silute, en griego.
Silute se puede interpretar como un imperativo, como aparece en la mayoría de traducciones en español, o se puede interpretar como un indicativo. Un imperativo es una orden, como está en nuestra traducción. Procuren los dones mayores. Un imperativo simplemente es el reconocimiento de un hecho, algo que sucede. De manera que este texto puede leerse, desear los dones mayores, como si Pablo les estuviera ordenando eso y reconociendo que hay dones mayores. O se puede leer más bien, ustedes anhelan los dones mayores, como simplemente reconociendo un hecho que está sucediendo al interior de la iglesia. Ahora, si leemos de esa manera el versículo, entonces, ese versículo 31 no es un incentivo sino un reproche, que es coherente con el propósito por el cual Pablo escribió la epístola. Pablo escribió para corregir asuntos que estaban mal en la iglesia. Entonces el versículo 31 pasa a ser realmente un reproche. Pablo los está reprochando porque ellos habían categorizado los dones y en esa categorización habían olvidado lo fundamental y lo importante a la hora de ejercer el don dentro de la iglesia. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ¿saben qué? El ejercicio de los dones es secundario en la iglesia. Hay algo más importante. Ustedes creen que es así. Ustedes buscan ese camino, pero yo quiero mostrarles el camino más excelente dentro de la iglesia. ¿Cuál es ese camino? El amor. Y en capítulo 3 usted puede leer cómo Pablo menciona lenguas, cómo menciona profecías, cómo menciona repartir los bienes, cómo menciona conocimiento. Y dice que si todo eso se ejerce sin amor, de nada sirve. Cuando menciona lengua, profecía, conocimiento y repartir los bienes, está recopilando todos los dones. Todos los dones. Y Pablo dice que todo eso, sin el ejercicio de amor, nada sirve dentro de la iglesia. Es más, usted puede hacer un seguimiento a toda la epístola a los Corintios y mire cómo Pablo trata el tema del amor y de la inmadurez en toda la epístola. Pablo le llama inmaduros, carnales. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual le llama inmaduros y carnales a esta iglesia? Porque todo lo hacían sin amor. En otras palabras, para Pablo, el mayor síntoma de la madurez de una iglesia, ¿saben cuál es? No es el ejercicio de los dones, no es el conocimiento teológico, es el ejercicio del amor entre los miembros. Así lo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Y ese capítulo es el eje central de toda la epístola. De toda la epístola. Ahí Pablo converge todo su argumento anterior mostrando las cosas que hay que corregir, mostrando la inmadurez de los corintios y mostrándole las claves para superar esa inmadurez. Y la clave que el apóstol da es el amor. El amor que es sufrido, que es paciente. El amor que da al otro, que se entrega al otro. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Y entonces es una buena pauta para que nosotros sepamos si estamos siendo maduros en la fe o no. Lastimosamente algunos quieren calificar la madurez si hay manifestaciones del Espíritu. Y creen que manifestaciones del Espíritu es sinónimo de madurez. Y otros quieren catalogar la madurez desde el conocimiento teológico. Si hay suficiente conocimiento teológico, hay madurez. Pero el apóstol Pablo no dice eso. El apóstol Pablo dice, podemos ejercer todos los dones, podemos conocer todas las cosas, incluso podemos repartir todos nuestros bienes. Pero si no tenemos amor, nada somos. ¿Notan cómo entonces aquí el contexto particular ilumina el significado de ese texto? Y sobre todo aquí una palabra, procurar. Debería ser entendido más bien como un indicativo. Ustedes procuran. Eso es lo que ustedes están haciendo, pero yo quiero indicarles cuál es la manera correcta de proceder. Ahora, las circunstancias particulares que rodeaban a los autores bíblicos al escribir también ayudan a entender los textos bíblicos. Y esto es fundamental sobre todo a la hora de interpretar los salmos. Los titulitos esos que nunca leemos de los salmos. La mayoría de titulitos de esos nos dan las circunstancias particulares en las cuales se escribió el salmo. Y eso le da la luz para la interpretación del salmo. Veámoslo en el Salmo 56. Salmo 56.
¿Quién no ha leído el versículo 3 y no ha encontrado aliento en ese versículo 3? En el día en que temo, yo en ti confío. Desde los niños más pequeños se les enseña este versículo, ¿no? En el momento de dormir, a que descansen en Dios y no teman nada. Es un salmo hermoso, maravilloso. Ha consolado al pueblo de Dios a través de toda la historia. Salmo 56. El título que le pone nuestra versión es Oración de confianza. Eso no es inspirado. Lo que está en negrilla no es inspirado. Pero lo que viene a continuación, en letra cursiva o en letra pequeña, eso es parte del texto hebreo. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje distante. ¿Quién es la paloma silenciosa en paraje distante? Que el cazador tiene apuntada la cauchera para pegarle. Así se siente David en este salmo. Mictán de David. Mictán significa dicho sabio de David. Aquí hay sabiduría para la vida. Aquí hay una enseñanza para la vida cristiana impresionante. Pero la circunstancia histórica particular es esta: cuando los filisteos le prendieron en Gat. Esa es la circunstancia en la cual David escribe este salmo, o por lo menos la que dio origen a este salmo. Y entonces el salmo dice en los primeros 4 versículos lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Usted sabe en qué circunstancias escribió esto David? ¿Usted sabe cómo se encontraba David psicológicamente cuando escribe estas palabras? Vayamos a la circunstancia histórica para que las comprendamos. 1 Samuel capítulo 21, versículos 12 y 13 específicamente. 1 Samuel capítulo 21, versículos 12 y 13. David dice: cuando los filisteos le prendieron en Gat, o sea, cuando estaba prisionero en Gat. Y este fue un prisionero voluntario. Cuando huía de Saúl, la única que le quedó fue ir a tierra de los enemigos y entregárseles. Porque allá Saúl no lo iba a encontrar. Los filisteos eran los enemigos naturales de David y de Saúl. O sea que él estuvo habitando en tierra enemiga, viviendo en medio de los enemigos. Y en medio de esa narración, mire lo que dice el versículo 12 y 13. Y David puso en su corazón estas palabras, las palabras del rey Gad. Allá el rey dijo: ¿este no era David el que cantaban, hirió a sus miles y a sus 10,000? ¿David no fue el que derrotó a Goliat? ¿David no fue el que mató miles de filisteos? Está preguntando el rey filisteo. ¿Y dónde estaba David? Ahí. Y las puertas estaban cerradas. David no podía correr. Estaba rodeado por el ejército enemigo. Y David puso esas palabras en el corazón. Esas palabras quedaron en el corazón de David cuando el rey cayó en cuenta: este es el que ha matado a muchos de nosotros. Y mire lo que dice el texto: y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Por qué se ríen? Hay un problema de traducción acá. Porque el texto parece decir que David se fingió loco. O sea, que estaba muy cuerdo. Y se fingió loco para que no lo mataran. Pero quiero citar la exégesis que del pasaje hace Frank Bardemsen, y quiero que noten muy bien lo que él explica acerca de este texto, porque nos va a iluminar el salmo. En otras palabras, pensemos esto: si David se libró a través de una treta, a través de una mentira que fingió, ¿cómo es que en el salmo le da toda la gloria a Dios por haber sido librado de sus enemigos? ¿Sí me hago entender? Claro, el salmo debería decir: uy, qué inteligente fui, me salvé. Se la creyeron toda, pero el salmo le da toda la gloria a Dios. En el día en que temo, yo en ti confío. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allá en Gat? Cito, y es una cita larga porque la exégesis que hace el pasaje es espectacular. Lo voy a citar. Este es el salmo de un hombre pisoteado.
La queja conmovedora de un justo enteramente miserable, aislado, espiado y perseguido, cuyas lágrimas casi llenaron una redoma y cuyo sistema nervioso se rompió finalmente en un momento determinado. De manera que los presentes opinaron que se trataba de un demente. Y a continuación entonces Van Deurzen empieza a dar la explicación exegética. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de la puerta y dejaba correr la saliva de la barba. Eso es lo que dice Reina Valera 60. Pregunta entonces el escritor, ¿el texto de 1 Samuel capítulo 21 versículo 13 nos obliga efectivamente a aceptar que David ha fingido locura? Es la pregunta que le hace exegética. En la cuestión que nos ocupa, esta pregunta es de un significado decisivo, o sea, en la interpretación del Salmo. Porque esta es una serie que él hace para poder interpretar el Salmo. La versión estatal neerlandesa se aproximó más al texto hebreo traduciendo, por lo cual cambió su semblante ante ellos, ante los ojos de ellos. Traduciendo un poco más literal el hebreo. Repito. Por lo cual cambió su semblante delante de ellos. Sin embargo, también esta versión hace aún pensar en intencionalidad por parte de David. Esto no obstante, el texto hebreo de 1 Samuel 21:13 no nos obliga a pensar en una presunta locura o demencia, pues asimismo se deja traducir de manera que debemos pensar en una auténtica enajenación mental. O sea que por causa de toda la situación, David empieza a tener unos problemas en su manera de ver y empieza a afrontar una situación psicológica bien difícil. Por lo cual, dice el autor, querríamos quedarnos con la palabra cambiar. Solo que en este contexto querríamos entenderla como un verbo intransitivo. David cambió. No, David se cambió. Las palabras su juicio o sentido común, o sea, en Reina Valera, de su manera de comportarse, dice, las interpretamos como un cuarto caso de relación que denota al cambio de David se refería. En este momento añadía aquí a su juicio. David cambió, a saber, respecto a su juicio, y no, por ejemplo, respecto a su peso o color de cabello. Además, tanto la traducción ante los ojos de ellos como la traducción en su presencia, querríamos reproducirla aún más literalmente desde el hebreo por en sus ojos de ellos. O sea, David cambió a los ojos de ellos. Y en lugar de, y se comportó como, querríamos leerlo más literalmente así, en sus manos. David cambió a los ojos de ellos en las manos de ellos. Sería la traducción más literal entonces de este versículo. Por otra parte, en lugar de él golpeaba las puertas, también deberíamos leer, él se aporreaba o se golpeaba contra las puertas. Continúo. De esta manera llegamos a la siguiente versión de 1 Samuel capítulo 21, versículos 12 y 13. Esto es lo que él dice entonces, que así debería traducirse el texto. Y David puso estas palabras en su corazón y estaba muy temeroso ante la presencia de Aquis, rey de Gat, y cambió, a saber, respecto a sus facultades intelectuales, al menos en presencia de ellos, y se comportó en mano de ellos como un loco. Él golpeaba las puertas del portón y dejaba correr su saliva por su barba. Por estas razones, opinamos que el texto de 1 Samuel capítulo 21 no nos obliga a ver en David a un astuto fingidor que engañó aposta a quienes estaban a su alrededor. Aquí ocurría otra cosa, dice el escritor. Algo que el rey de Aquis y sus siervos, en sus ojos, en los ojos de ellos, les dio la impresión de locura. O sea, a los ojos de ellos parecía que David estaba loco. Esa fue la conclusión que ellos sacaron. Pero ¿era exacta aquella impresión de Aquis y los suyos? ¿En realidad David llegó a estar loco? Esa fue la impresión de ellos. La pregunta ahora, ¿en verdad David llegó a estar loco? Tampoco es preciso tener que decir eso del texto. Continúa diciendo el intérprete. ¿Cuánto no tuvo que sufrir y aguantar David antes de esto? ¿Por cuántos años Saúl lo persiguió? ¿Cuántas veces tuvo que vivir y dormir en cuevas? Mientras Saúl lo perseguía
como una rata. Y la única opción que le quedó fue ir donde estaban sus enemigos. El caso es que David ya tenía a sus espaldas un tiempo lleno de peligro de muerte. Si la gente parece que se enloquece porque siente que lo persiguen, el delirio de persecución. Por consiguiente, en lugar de en una auténtica locura, preferiríamos pensar en un furor impotente y en una angustia irracional. O sea, David se sentía impotente. Y además eso lo llevó a una angustia terrible en su propia vida. Una angustia irracional porque no alcanzaba a ver a Dios en esas circunstancias. Por las cuales David incluso aún se ha atrevido a hacer una tentativa para forzar las puertas de la ciudad. En otras palabras, ¿por qué golpeaba las puertas? Tratando de huir, tratando de escapar. Hoy día aún nos puede conmover tener que leer esto de nuestro querido hermano, si lo leemos de esa manera, ¿no? De nuestro querido hermano David. Así pues, desde la misma ira impotente se puede explicar que David dejó correr la saliva por su barba. No como parte de un truco refinado, sino como una señal de un dominio propio disparatado. Una cuestión muy diferente es naturalmente lo que Aquis y sus siervos han visto en la angustia irracional y en la ira impotente de David. Ya supimos por 1 Samuel capítulo 21:13 que David a los ojos de ellos estaba loco, a los ojos de ellos, tras lo cual el relato prosigue de esta manera. Escuche, ellos pensaron que David estaba loco. Y el versículo siguiente dice esto: y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es un demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Es decir, como consecuencia de que pensaron que él estaba loco, ¿qué resolución tomó el rey Aquis? Dejen al loquito. Déjenlo ahí, no le hagan nada. Por consiguiente, según la opinión de Aquis, David estaría verdaderamente loco. Pero entonces, Dios, el Señor, ha usado ese error de juicio de Aquis como medio para salvar a David. El Dios soberano utiliza esa circunstancia, ese error de juicio del rey Aquis para salvar a David, su siervo fiel. Y por eso David puede después alabar al Señor con una conciencia sincera y darle gracias como su Salvador en los Salmos 34 y 56. Salmo 34 también se escribe bajo esta circunstancia, lo cual es algo que difícilmente se entiende con la opinión tradicional de los acontecimientos en Gad. Los epígrafes de los Salmos 34 y 56 encajan bien en estos acontecimientos. Ahora que hemos visto que el relato de las vivencias de David en Gad, 1 Samuel capítulo 21, no nos obliga a ver en David un fingidor, se derrumba inmediatamente un argumento usado con frecuencia contra la exactitud de los epígrafes en los Salmos 34 y 56. Hacen parte del texto original. Son parte del texto original. Ambos salmos dejan explicar de forma excelente el trasfondo histórico de este episodio estremecedor en la vida de David, en el cual se derrumbó psíquicamente de modo miserable y sin duda alguna estuvo momentáneamente perturbado. Al menos causó esa impresión en el espectador. Volvamos a leer los primeros 4 versículos a la luz de esta explicación del Salmo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿No lo lee usted de manera diferente? ¿Y lo siente de una manera diferente? Ese salmo tiene un mensaje importante para cada cristiano, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Analizando las circunstancias en las cuales fue escrito el Salmo. El contexto, entonces, aquí lo que vemos aquí en este versículo es cómo el contexto histórico de Samuel, del libro de Samuel, arroja una luz sin igual en el Salmo. Pero a su vez, cómo el Salmo nos ayuda a entender de manera apropiada la situación histórica relatada en Samuel. Déjeme explicarlo de esta manera. Si solo tuviéramos el relato de Samuel y no tuviéramos el Salmo, entonces pensaríamos que David se fingió loco.
que fue una trama de David, que fue la astucia de David lo que lo liberó. Pero si solo tuviéramos el Salmo y no tuviéramos la circunstancia que narra Samuel, entonces no sabríamos qué tan terrible fue la angustia que David tiene cuando escribe ese Salmo. ¿Qué significa temor? ¿Qué significa temor al hombre en ese Salmo? De manera que en este ejemplo lo que tenemos es un ejemplo maravilloso de la interdependencia de los textos bíblicos para interpretarse, de lo que podríamos denominar exégesis interna de la Biblia. Exégesis interna del texto hebreo. La Biblia interpretando a la Biblia. Un ejemplo maravilloso de eso. Ahora, el contexto cultural también juega un papel fundamental en la interpretación de los textos bíblicos. Eso era contexto histórico. Pero pensemos en el contexto cultural. Por ejemplo, palabras como adopción. ¿Qué significa? ¿Significa lo mismo que significa para nuestros días? ¿Para nuestro contexto hoy en día? Probablemente no, ¿cierto? O una palabra como redención. ¿Cómo entender correctamente el término y el concepto de redención? Hay que acudir a la cultura de la época para entender realmente lo que significan esos términos. O una expresión como contar. Le fue contado ¿cómo? Logizome en griego. Un término fundamental para entender la doctrina de la justificación. ¿Qué significaba en el contexto de aquella época contar cómo? Esos términos y muchos más sería imposible entenderlos de una manera adecuada sin conocer algunos aspectos culturales que estaban alrededor de la escritura de los textos bíblicos. Tomemos como ejemplo la esclavitud, la institución de la esclavitud. Y se le dice institución porque era una institución en el mundo antiguo. Era algo que se aceptaba como común y corriente, como algo normal dentro de los hombres. ¿Qué podemos pensar de la institución de la esclavitud en el mundo antiguo? Entender correctamente eso nos va a ayudar a comprender adecuadamente el concepto bíblico de redención. Miremos algunos textos. Si usted, por ejemplo, lee Levítico capítulo 25, es muy extenso, no lo vamos a leer acá. Léalo después, tome nota nomás. Va a notar que en ese capítulo que habla de los esclavos y cómo un esclavo puede ser libre, la idea fundamental de ese capítulo es que la redención se logra por medio de un pago. La palabra redención, Gaal, allá en hebreo, se traduce redimir y significa librar. Hacer libre al esclavo. Pero para que alguien pudiera ser librado de la esclavitud, de acuerdo a ese capítulo 25, debía haber algún pago. Y era tan así que Dios estableció un año en el cual los esclavos tenían que ser libres sin pago, el año de jubileo. Pero de manera normal, siempre un esclavo tenía que ser liberado a través de un pago. Eso es fundamental para poder entender textos del Nuevo Testamento que hablan de la liberación que Cristo hace, de la redención en Cristo Jesús. En segundo lugar, noten por ejemplo el uso del término apolítrosis en Hebreos capítulo 11 versículo 35. Ese sí lo vamos a leer. Hebreos capítulo 11 versículo 35. Este es un término que en otros contextos se traduce como liberación, liberar o redimir. Hebreos capítulo 11 versículo 35. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, apolítrosis, a fin de obtener mejor resurrección. ¿A qué se refiere ese texto? Estás hablando en un contexto de persecución. El contexto ahí es un contexto político. Es decir, estos presos son presos políticos por causa de su fe en Cristo. O sea, políticos porque su fe en Cristo les impedía aceptar la autoridad absoluta del César. Y la única manera de que estos presos allá por causa del Evangelio fueran puestos en libertad era a través del pago de un precio. ¿El precio saben cuál era? No era monetario. Di César es Señor y te soltamos.
pero ellos prefirieron no dar el pago para obtener mejor resurrección. Pero entonces el significado del término apolítrosis ahí es obtener liberación a través de un pago. ¿Sí lo notan? Otra vez, el significado básico de que la liberación de un esclavo se logra a través de un pago. Llegamos así, por ejemplo, a un pasaje como Hechos 7:35. Hechos capítulo 7, versículo 35. Dice el texto: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Dios lo envió como gobernante y libertador, litrotis, libertador, o sea, redentor. A este Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Es decir, según este versículo, ¿qué fue Moisés para los israelitas? Fue un redentor, fue un libertador. ¿Por qué razón? Porque los libró de la esclavitud. Eran esclavos en Egipto. El instrumento que Dios utiliza para librarlos de esa esclavitud es Moisés. Y claro que hubo un pago. La muerte de los primogénitos para esa liberación. Hubo un pago allí. Entonces, a la luz de estos versículos, vamos notando cuál es el significado básico en la Biblia del término redimir. Y a la luz de ese significado, entonces podemos leer textos como Romanos 3:24, que dice, la redención que es en Cristo Jesús, apolítrosis. ¿Qué significa ahí redención que es en Cristo Jesús entonces? La liberación de ciertos esclavos que se logró gracias a Cristo Jesús. O podemos entender un texto como Mateo capítulo 28, versículo 20. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. El término rescata y el litrón. O sea, el Hijo del Hombre vino a dar su vida en pago de liberación por muchos. El texto está diciendo que Cristo entrega un pago para librar esclavos. ¿Cuál es el pago que Él entrega? Su propia vida. La muerte de Cristo era necesaria para la redención. Y por la misma razón surge la demanda del Evangelio para aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Leamos por ejemplo 1 Pedro 1:18. Mire la demanda que hay ahí. Si hemos sido librados, si hemos sido rescatados de la esclavitud por medio del pago, del único pago que hizo Jesucristo, entonces el apóstol Pedro nos dice esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si nos retrocedemos hasta el versículo 16, al argumento total de Pedro es este: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, ¿sobre qué base Pedro nos demanda santidad a los creyentes? Fuimos liberados de la esclavitud. Es decir, si un esclavo era librado de esa esclavitud, ¿cómo debe vivir ese esclavo? ¿Como un esclavo? ¿Como alguien libre? Nosotros éramos esclavos del pecado, Cristo nos libera de esa esclavitud. ¿Cómo debíamos vivir entonces? ¿Como esclavos del pecado? Imposible. Como personas libres, pero como personas que tienen a Cristo como amo. Pablo se siente orgulloso cuando escribe Romanos y dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. Él entendió que la esclavitud a Jesucristo es una esclavitud que trae libertad. En cambio, la esclavitud al pecado es una esclavitud que lleva a muerte. Esos textos entonces así nos ayudan a entender qué tan importante es el contexto cultural. Vamos a considerar otros aspectos, pero entonces después de esta pausa, después de la comida, hermano. Muchas gracias por su atención.